Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros Luis Matías, quien es, por supuesto, un catedrático universitario, economista, un hombre también que conoce los temas del día a día. Y, por supuesto, ya habíamos coordinado, ya que lo hemos entrevistado varias veces en nuestro rol de reportero, y queríamos, ¿verdad?, que viniera por aquí para hablarnos un poquito de cómo ve el ambiente, ya justamente finalizando el año 2025 en cuanto a la economía se refiere. Bienvenido, Muchas Luis. gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar contigo acá en este espacio y tocar algunos temas que son de interés colectivo. Sí. Como la economía es algo que es transversal para todos, siempre genera muchas expectativas, especialmente a finalizar un año que no ha sido tan próspero como estamos viendo, que está cerrando el año 2025. Sí, bueno, Matías, ¿cómo ves, a propósito de cómo ha sido la verdad, quizás esta trayectoria que ha traído el año consigo? Las autoridades han tenido que tomar medidas incluso más allá de lo que normalmente tienen establecido para poder mantener esa estabilidad y quizás el crecimiento económico de la República Dominicana, aunque sabemos que quizás no como otros años, pero para mantener ese ritmo. Sí, las autoridades han tenido que tomar medidas, sobre todo de ajustes, porque todo se remonta lógicamente a lo que nosotros vivimos cuando la pandemia. A partir de ahí la economía cambia, porque cambia la sociedad. Entonces nosotros sabemos que durante la pandemia los gobiernos tuvieron que endeudarse, que para poder mantener subsidiar toda la actividad económica, subsidiar la familia. Eso provocó que la deuda pública se incrementara. Ahora, después del proceso de recuperación, el gobierno ha tenido que manejar, por ejemplo, política económica restrictiva, controlando la cantidad de dinero en circulación para enfrentar el problema inflacionario que se desencadenó de la crisis. Y lógicamente eso es lo que establece que hay que aumentar tasas de política monetaria, porque no solo se hizo aquí en el país, sí, y eso restringió el crecimiento económico. De hecho, los organismos lo decían así. Ahora, cuando la economía comienza el proceso de recuperación a tomar medidas restrictivas, lógicamente que iba a postergar la recuperación completa, y así los organismos internacionales lo decían. Por ejemplo, se toma más tiempo. Se toma más tiempo el proceso de recuperación. Se pensaba que el proceso de recuperación llegara a los niveles antes de la pandemia, no solo en República Dominicana, iba a ser a finales de 2024, pero los organismos internacionales vieron que las medidas que tenían que tomarse para ajustar la economía después de la pandemia iban a postergar el proceso de recuperación, y especialmente en economías como la nuestra. Sí. Es una economía importadora, es una economía que depende mucho del sector externo y lógicamente tiene que ajustarse a los patrones que va dirigiendo la economía global, no solamente con medidas internas. Y eso ha ralentizado el crecimiento. ¿Cree que también lo concerniente a cómo ha estado también en Estados Unidos y por supuesto en Europa, todo eso ha repercutido en ese leve crecimiento? Sí, sí, sí. A principio, sí. Primero porque la economía norteamericana no se expandió a lo que se esperaba, pese a un cambio de gobierno. Pese a un cambio de gobierno, todo lo contrario. El cambio de gobierno lo que trajo fue incertidumbre. Trajo incertidumbre en su inicio, cuando puso en práctica las políticas que tenía que ver con el tema de los aranceles, y los agentes económicos, lógicamente, frente a eso comenzaron a esperar a ver cuál era el desenlace final, y si eso también lo miramos con el tema de la geopolítica, generó un poco de incertidumbre. Ahora bien, luego eso se ha venido disipando, y yo creo que el desenvolvimiento de la economía dominicana responde mucho más a factores internos, porque si nosotros vemos, el sector externo le ha aportado en este año a la economía más de 46 mil millones de dólares. ¿En qué rubro? El rubro de turismo, inversión extranjera, exportación, remesa, le ha aportado una gran cantidad de dinero. O sea que ha sido creciendo ese Claro sector. Que sí. Entonces, si nosotros vemos eso, y los otros países de la región que tienen un entorno similar han crecido por encima del crecimiento que estamos teniendo nosotros, fíjate que aquí se han hecho varias revisiones de cuál es el crecimiento que vamos a cerrar en el año 2025. Se esperaba que iba a crecer por encima de 4.5,
Ahora los últimos ajustes se está previendo que va a crecer alrededor de 2.6. Si a eso le sumamos, lógicamente, el dinamismo de final de año. Ese dinamismo de final de año va a impactar un poco, podríamos llegar a 3% el crecimiento de este año. A propósito, Matías, ¿cómo ves? Vimos que en semanas anteriores entró el Black Friday, ¿verdad? Viernes Negro, que aquí ya se ha vuelto una costumbre. Es parte de la cultura importada. ¿Qué tan impactante para la economía puede ser ya? Y si es una realidad, antes, previo al mes de diciembre en el país. Si lo vemos, sí, ya se ha convertido parte de la cultura. Nosotros vemos que la gente espera para aprovechar hacer sus compras, ¿verdad? Hacer sus compras, habría que ver, o los especiales, habría que ver si verdaderamente reflejan el mercado, la realidad de los precios del mercado en ese momento, pero tiene un impacto porque dinamiza la economía. Uno de los problemas que nosotros hemos tenido es el problema de la demanda interna, que no ha crecido. O sea, y eso, la demanda interna, es decir, el consumo interno no ha crecido. ¿Por qué? Porque no ha habido mayor inversión, crecimiento en la inversión privada, lógicamente, que en gran parte es motivada por la inversión del Estado. Cuando hablamos de la inversión del Estado, hablamos de inversión de capital. El Estado no ha invertido tanto, por ejemplo, en temas de capital, y eso lógicamente no ha impactado tanto el crecimiento de la demanda interna, porque cuando el Estado invierte, demanda bienes y servicios al sector privado, y si el sector privado lógicamente tiene mayor demanda de bienes que ellos producen, lógicamente va a generar mayor empleo, y si genera mayor empleo, entonces va a provocar que el ingreso de la familia mejore. Ahora, ese ingreso sabemos que se ha visto afectado por el tema de la inflación, que es un elemento que ha estado persistente. ¿Cómo ha visto el manejo en cuanto a la inflación? Si nosotros hablamos de inflación, nosotros estamos hablando de que durante, por ejemplo, en los últimos 5 años nosotros tenemos una inflación acumulada alrededor de 30%. 30%. ¿Qué significa eso? Que los precios aumentaron, como hemos acumulado en los últimos 6 años, alrededor del 30%, según la propia información que da el Banco Central. Entonces, para la persona poder mantener el nivel de compra, es decir, comprar lo que compraba antes, tendría que su ingreso estar por encima. Pero la inflación minimiza el nivel de la capacidad de compra de la gente. Matías, sí, con relación ahora a este mes de diciembre, sabemos que quizás los primeros días han sido un poquito lentos. Ya cuando se anuncia este doble sueldo, salario 13, ¿verdad? Que entra del sector público, luego corresponde al sector privado. ¿Qué se puede esperar ya con estos recursos que reciben los empleados? Nos gustaría, Matías, que sea luego de la pausa. Así que ustedes no se muevan porque al regreso seguimos con esta importante entrevista hablando de economía y sobre todo del manejo de los recursos económicos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Orientación Semanal. Recordarles que también nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube como Orientación Semanal, nuestro periódico digital como orientacionsemanal.com, además de Instagram como Orientados y por supuesto además redes sociales de aquí del canal también de RNN y de Matías, que también sé que tiene sus redes sociales por ahí. Así que ya saben que pueden recibir todo ese tipo de contenido. Seguimos y dejamos la pregunta, Matías, de, ¿qué se espera para ahora a final de año, que se supone que la gente va a recibir un poquito más de dinero, que sea por doble sueldo y para los compromisos? Se espera que, lógicamente, la economía se dinamice. Sí. Aunque sabemos que por cultura, sí, la mayoría de las personas, sobre todo de los mayores, el ingreso más bajo, tienden a tener comprometido ese sueldo 13. Lo que hacen es lo tienen ya comprometido para pagarlo. Pero de una u otra manera ese dinero entra a circular dentro de la economía, y por eso te decía anteriormente que se espera que la entrada de ese dinero dentro del sistema va a impactar de manera positiva la actividad económica, y eso puede provocar una recuperación de la economía a final de año y que pueda tocar el 3% en relación al PIB. Todo va a depender todo va a depender del impacto que tiene dentro de la demanda, porque nosotros sabemos que el gran parte que nosotros vemos, por ejemplo, el consumo interno va a generar lógicamente
que la demanda, es Sí, decir, la se demanda incremente la se demanda, incremente sí. la demanda, y si se incrementa la demanda, el dinamismo de la economía va a ser positivo. La llegada también de quizás parte de turismo y diáspora dominicana que vienen ya por cultura. Los dominicanos hacen ese esfuerzo porque lo primero que Estados Unidos se pone frío, aunque sabemos que quizás no todos pueden, pero una cantidad importante también Sí, llega. pero hay una cantidad de dominicanos residentes en el extranjero que vienen. Y eso Eso. también entra dentro del dinamismo de la economía. Y también el Estado, por ejemplo, ha estado jugando un papel importante, Sí. que ha estado dando el incentivo, creo que ha dado la gracia. Gracias, sí. La gracia para que puedan... 5.000, creo que 5.5, algo así o 500, creo que son una cantidad en dólares que pueden traer, que no van a pagar sin pagar los impuestos. Y eso creo que es una gracia importante. Sí, también. Y eso hace que la gente venga, porque también los impuestos son limitantes. Sí, Cuando tú tienes que pagar por ir, por viajar, eso incrementa el costo de viaje. Y lógicamente eso incentiva la economía. Vamos a esperar a ver cómo cierra el año. Sí. Siempre la festividad te genera que te mueva alegría. Lo que hay que prepararse para ver qué va a pasar. Entonces a inicio del año, que es cuando entonces las personas comienzan a ver todo el gasto que se generó en diciembre, cómo repercute a inicio de los primeros meses del año que viene. A propósito del gasto que tú acabas de expresar, Matías, ¿cómo ves cómo debe manejarse quizás las personas que reciben su dinerito, tienen fiesta por delante, hay que comprar algunos electrodomésticos, hay que arreglar la casa, qué sé yo, hacer algunos cambios, pero también está el tema de que el mes de diciembre hay muchas festividades y la gente quizás se le va la mano. ¿Qué tú recomiendas? No, y es parte de la cultura, es parte de la cultura. Entonces, no, lo recomendable es el gasto prudente, es decir, pensar que en diciembre no se acaba el mundo, no se acaba la vida, que enero continúa, sí. Y enero se vuelve muy largo. Se vuelve largo porque cuando tú gastas todo y comienza el año sin nada, tú tienes que volver a recurrir al endeudamiento, entonces volver a comprometer. Lo lógico es que haga un gasto moderado, que la gente se maneje dentro del rango normal, como si hubiese estado en situaciones normales, de los ingresos corrientes que tiene durante el año, más o menos dentro de ese ser prudente en lo que va a hacer en la fiesta, no que no celebre, sino y aprovechar las fiestas gratis que pueden darse por ahí, tratando de manejarse moderado, porque en realidad uno lo ve así, que el ocio es parte de la vida también y hay que planificarlo, así como otros países tienen por cultura planificar las vacaciones, o acá en nuestro país la clase que tiene más pudiente puede también planificar sus vacaciones, para distraerse. También el de menos ingreso, sus vacaciones la planifica, o sus actividades de gozo y de disfrute lo deja para final de año, y entonces eso es parte cultural y hay que entenderlo. Matías, como economista, realmente cómo ves el manejo que tiene el dominicano común. Sabemos quizá el que tiene algún tipo de nivel de, ya tú sabes, de ingreso alto, clase media alta y clase alta, quizá tiene una cultura mucho más organizada en el sector del manejo del tema financiero. Sin embargo, sabemos que en la clase baja a veces como que no hay esa educación. ¿Qué tan importante puede ser esto para también ir creciendo una familia quizá humilde, para decir de alguna manera? Yo soy de lo que creo que el tema del manejo de las finanzas personales, eso tiene mucho que ver en un tema de hogar, de formación de hogar. Cuando alguien se inicia en la actividad productiva, si tiene cultura de ahorro, cualquier ingreso le permite ahorrar. Pero si alguien no trae esa cultura de ahorro de la familiar, cuando se incorpora a la actividad productiva, comienza a manejar dinero, y se acostumbra a gastarlo, es difícil desarrollar una cultura de ahorro. Se puede, pero se hace más difícil. Nosotros, lógicamente, que tenemos ingresos tan bajos, eso limita también, porque si tú estás teniendo ingresos que no te permiten financiar tus necesidades, lógicamente que la capacidad de ahorro se merma. Si nosotros vemos, cuando la gente tiene mayor nivel de ingreso, tiene mayor capacidad de ahorro. Entonces, por eso nosotros vemos que se hace imposible casi para alguien que tenga un salario mínimo, que tenga un salario tan bajo, que pueda apartar de ese poco ingreso que tiene una cuantía que le permita
destinarlo para un consumo futuro, ya sea para hacer una inversión en futuro. Eso es lo lógico, eso sería lo loable. Ahora, a veces el nivel de ingreso no se lo permite. Entonces, es un tema que viene dado también como costumbre. Es algo cultural. Es algo también, cultural, quizás. por eso te digo, de costumbre. O sea, si tú ves, por ejemplo, ¿qué se dice en el mundo? ¿Quiénes son los dueños que crearon el ahorro? Los árabes. Son los dueños del comercio. Sí. Entonces, Son cuando tú ves donde por... quiera que están, acá, en cualquier parte del mundo, son comerciantes. Son comerciantes. Tienen inversión en negocios. Porque está dentro de su cultura de vida, está el tema del ahorro como un elemento importante. Y el manejo que deben tener, ¿verdad? Para nosotros somos muy alegres, muy caribeños, muy calientes, y nos vamos... Conocemos cientos de historias de gente de un padre que tiene una familia y cobra y se queda bebiendo su dinero, se queda gastando el dinero por ahí, se lo bebe y después llega sin un peso a la casa. Sí. Eso siempre ha estado dentro de la cultura nuestra, que no es normal. Que no es normal. Que no debería de serlo. Sí. Y por eso yo siempre, en economía, yo siempre le digo a los muchachos, nosotros tocamos un tema que no parecería ser propio de la economía, porque son incluso una parte psicológica que la economía lo tiene. El tema de la clasificación de las necesidades. Sí. ¿Para qué? La importancia. Para que tú la tengas, tú sepas cuáles deben de ir primero. Y es precisamente ligado al tema del ahorro, para que tú puedas manejar los pocos recursos que tú tienes limitados, usarlo en las cosas que son más necesarias. ¿Crees que quizás esa cultura ya debe ir cambiándose? Además de la parte familiar, porque quizás nuestros padres... ¿verdad? Nuestros abuelos y demás se dedicaban más a la agricultura y demás. Sin embargo, quizás en los centros educativos primarios... Debería de incorporarse la educación financiera como una asignatura. ¿Una asignatura? ¿Crearía algún cambio importante? Creo que sí, porque te comenzaría... vuelvo y te digo, un joven, una persona que está formándose, comienza a darle la importancia que es para su futuro el poder disponer de un ahorro. Cuando comienza a recibir ingresos porque se inició en la actividad productiva, si tiene esa formación, puede decir, óyeme, yo puedo ir apartando. No tengo que apartar una gran cantidad, pero puedo apartar algo. Y tú te das cuenta lo importante que es tú tener ahorro cuando tú en un momento tú quieres hacer una inversión o comprar algo, que tú no tienes que recurrir a financiamiento, sí, que tú puedes cogerlo de tus ahorros, o coges menos cuantía financiada, situación como el o COVID, se te presenta una situación que tú no tienes que recurrir a alguien, préstame a un usurero que se aprovecha, que te pone menos condiciones, pero se aprovecha, porque en economía todo el mundo sabe que el riesgo aumenta la rentabilidad. Entonces, como el riesgo aumenta la rentabilidad, el usurero, ¿qué va a hacer? Te va a prestar una tasa de interés mucho más alta. Y tú no vas a ver eso. Y tú no vas a ver eso. Estás recibiendo. Por eso a veces los que se dedican a este tipo de actividad tienen que tener un poco también de entendimiento psicológico. Si, por ejemplo, yo te voy a prestar a ti una cuantía y tú no me preguntas cuál es la tasa, ni te preocupas por la tasa de interés, yo debo tomar en cuenta que tú no tienes ningún interés de posibilidad de pagarme. Porque si tú estás, claro, si tú tienes interés de pagarme, no, esa tasa es muy alta, ponmelo más barato, porque tú sabes que tienes que devolver más que lo que yo te estoy prestando, pero si tú te pones una tasa altísima, tú dices, dámelo como sea. Ya tú sabes que tu dinero está en riesgo también. Mira, Matías, me gustaría, mira, aunque es un tema obviamente que trasciende a lo económico, pero tú sabes que la economía es transversal a todo y te hablo específicamente de este caso que se está ventilando, ¿no?, en el país con esto del seguro Senasa, que sabemos que es también uno de los bienes fundamentales, el recibir la salud, de que tú te descuenten un servicio y que cuando tú vayas entonces no te lo puedan dar porque hay alguna situación económica. ¿Cómo ha visto todo esto? Y si esto también, desde el punto económico, se está hablando de más de 15 mil millones de pesos. O sea, esto no... Es un crimen de lesa humanidad. Esto no solo afecta quizá a los pacientes, sino también a la propia economía del Estado. Y hay un elemento que tú has mencionado ahí, económico. Nosotros en un momento veíamos que la tasa de cambio no había una razón justificada que tú pudieras, dentro de la teoría económica, poder identificar a qué se debía el aumento. Pero antes de entrar en materia, que dentro del expertise que hace la Procuraduría decía que
se cambiaba el dinero y se convertía en dólares. Wow. Entonces, ¿qué significa eso? Que por ese lado también estaba presionando la demanda de divisas. Y pues, hay una distorsión. Claro, y podía afectar en términos del precio de mercado. Pero con relación a lo que tú has planteado, mira, aquí la clase política tiene que hacer un ejercicio de sinceridad. Sí, ¿tú crees? Sí, porque la política, que es el bien, es el arte de practicar el bien común, como de tratar de, a través de la acción, tú conocer la problemática de una sociedad, llevarla a cabo y plantearla en un programa y ejecutarla. La política se ha puesto al servicio de la economía y eso es lo lamentable. ¿Por qué? ¿De qué manera? Sí, ¿de qué manera? Los políticos, la gente se ha metido a políticos para enriquecerse. Ese es el problema. Entonces genera una distorsión porque ya tú no vas con un plan de querer colaborar con la problemática que hay, de querer apoyar a la comunidad que te eligió o que tú tienes una vocación de servicio, sino lo que tú tienes una vocación de servirte. Y el caso que está pasando ahí, como los demás casos que pasaron, es una vergüenza para la clase política, porque estamos acabando con el sistema que tenemos, que no es perfecto, pero que nos permite a nosotros elegir y ser elegidos libremente. Y evitar situaciones, como hemos tenido algunos en las regiones, que creo que en las regiones hay casos que son que deberían de imitarse aquí, porque yo soy de lo que creo, que el caso de Salvador es un ejemplo dentro de la región que mucha gente le tiene miedo, pero yo creo que ha dado resultados. Sí. Pero es una respuesta al deterioro de la clase política. Entonces, cuando tú ves que se atenta contra la vida de la gente, como ese caso Senasa, es un caso vergonzoso. Porque tú estás hablando ahí que se afectó a gente, se le robó a la gente, porque se le alteró, según dicen las investigaciones, que tú consumías la cantidad que tenía asignada, ellos te lo consumían todo aunque tú no lo usaras. Que hemos visto como en los últimos años ha habido pacientes que tienen problemas de enfermedades terminales catastróficas, que no podían encontrar los medicamentos. No había abasto, hemos visto que aquí los medicamentos de alto costo han estado dentro de la palestra pública. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que se haya destapado este escándalo? Pero sobre todo, yo vi, y ayer, hay gente que está sacando pecho con razón. Por ejemplo, el ex director de Senasa, ayer publicado un tweet, no sé si ustedes lo vieron, donde él dijo, hace mucho, el 2021, van a quebrar la ARS. Todo el mundo entendió que era un tema de política. Incluso el propio presidente en un momento cuando se atrevió a decir que eso es la oposición, porque el Senasa nadie lo conocía antes de. Eso es muy grave. Yo no sé si la gente ha dimensionado lo que significó la defensa que el presidente en ese momento hizo. Y el por qué se generó ese escándalo era porque la gente no tenía cobertura. Sí, entonces es un escándalo, como tú has señalado, que está en los medios, sobre 15 mil millones. Eso es demasiado dinero en un momento en donde la gente no tiene ni siquiera con qué comer. Es una burla. Y yo creo que la clase política tiene que pensarlo. Pensar lo que va a hacer. Y yo lo llevo esto al plano económico. Yo siempre he dicho que nosotros no vamos a enfrentar los problemas que tiene el país desde el punto de vista económico mientras la clase política no esté consciente de que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los políticos en la oposición critican todo lo malo que ellos saben que está haciendo el que está. Pero cuando llegan lo multiplican. O sea que... lo multiplican por un vector 1.5 o 2%. Entonces tú dices, no es posible. Tiene razón. No es posible. Eso debe cambiar eso. Realmente. No es posible. Entonces creo que tenemos que sentarnos a ver lo que queremos. Bueno. Luis Matías, ya hemos finalizado esta entrevista. Se va rápido, ¿verdad? El tema, pero el tiempo vuela. Vamos a dejar el espacio abierto para que, vuelva y ya si no se puede, ¿verdad? Porque estamos en festividades a inicio de año para ver cómo ya vienen las cosas. Estaremos a la disposición para poder conversar de los temas y poder desarrollar mayor cantidad de información que son importantes. Así que gracias por venir y por supuesto a ustedes no se muevan porque luego de la pausa un resumen de otras informaciones que han sido noticia durante esta semana.
El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, lideró la delegación de República Dominicana en la 22 reunión anual del Comité Directivo de la RIT Global, perteneciente al Instituto de Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, UNIFAR. Este importante evento, que se celebró en Londres, reunió a representantes de 29 países con sedes del Centro CIFAL UNIFAR. Durante el encuentro se presentaron los resultados alcanzados durante el año 2025 y se definió la visión estratégica hacia el 2030. A partir de esa visión, se elaboró el plan de trabajo para el año 2026, enfocado en potenciar las capacidades de la red global CIFAL. En un acto de coordinación interinstitucional, autoridades municipales y del gobierno central anunciaron este martes un plan integral para mejoras viales para La Vega, que incluye la inversión inicial de 18 millones de pesos en asfalto y bacheo, la fecha de entrega del puente Antonio Guzmán y la construcción de un retorno que agilizará el acceso al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch. El operativo priorizará sectores con mayor deterioro como Pontón, Nivaje, Doña Peggy, Arenoso y El Tanque. Nosotros representamos un liderazgo responsable y qué bueno que lo estamos haciendo de la mano con la gobernación y con el representante de Obras Públicas, Máximo Castillo, quien es un hombre extraordinario, un señor muy respetuoso, muy trabajador. Anunciando en este momento el inicio del plan de asfaltado de lo que son las necesidades primarias, las principales de lo que es los territorios más indispensables, más necesarios de aquí de La Vega. En La Vega hay múltiples problemas viales que tenemos todo el deseo y estamos trabajando para ello. En ese sentido, de los problemas fundamentales, los puentes, por ejemplo, son nuestra primera inquietud. En ese sentido, por instrucciones del ministro, ya él se responsabiliza a entregar entre finales de febrero y marzo el puente del Antonio Guzmán. Ya que lo pusieron, que lo señalicen por lo menos. De acuerdo con las autoridades, el cierre fue necesario para corregir la estructura del muro, que originalmente presentaba una altura considerada peligrosa por los conductores, que no ocultan su queja por el muro, que ahora fue expandido y transformado en una rampa con el fin de mejorar la seguridad vial. Muy bien, porque en verdad pasan demasiado duro los vehículos, en verdad, y hay que cuidar a los jóvenes y los niños que paran aquí en esta feria. Yo pienso que esa medida estuvo bien, porque así unieron los dos parques. Tan cruzar para acá y cruzar para allá. Aunque algunos ciudadanos expresaron que los trabajos debieron realizarse durante el fin de semana para evitar el caos, reconocen que la intervención es necesaria. Por un lado lo veo bien y por otro lado lo veo mal, porque en verdad eso lo ven a hacer un domingo o un día de fiesta, que hay poco tránsito, ¿me entiendes? No, el tramo está bien también para evitar accidentes, porque en verdad hay mucho loco. Yo soy motorista, pero no todo el mundo anda muy indecente, ¿me entiendes? Y hay muchos también personas en vehículos de 4 ruedas, que son muy indecentes, no frenan. Las autoridades informaron que las señalizaciones fueron reforzadas y que la nueva rampa será pintada para mayor visibilidad. Mientras tanto, el tránsito en la zona se mantiene congestionado, con agentes de la DGCET en el lugar orientando a los conductores y recomendando rutas alternas para agilizar la circulación. Pero yo no tengo problema a nadie. Ellos también son peloteros, él viene a jugar ayer. En el hospital Darío Contreras murió el niño Josué Rodné Versalles cuando era socorrido por el disparo que impactó su cabeza en medio de la balacera. En el centro de salud permanece ingresada la madre del menor fallecido, Mari Benítez Rodné, de 47 años, quien también fue herida de bala en una pierna durante el ataque perpetrado por desconocidos que se desmontaron de un vehículo negro y le emprendieron a tiros. Un carro viene para lá, devo barrar, se viene a matar muchacho, no, pero yo no sé qué pasó con muchacho, a mí no tengo problema con nadie. La mamá también no tiene problema con nadie, pero yo pasé, ¿qué pasó muchacho?
se mata hijo mío, pero yo no sé la justicia para decirme cómo hace eso. En el trágico hecho ocurrido ayer alrededor de las 7 de la noche en el barrio Simonico de Villa Duarte, también fue herida Mercedes Arias Amador de 63 años y otro hombre aún no identificado. Y la vecina, una señora de unos 50 y pico de años, recibió 2 impactos de bala, uno en tórax, que no hizo daños mayores, pero sí el de abdomen hizo muchas cosas graves, como la perforación del estómago, el intestino, el colon, perdió el riñón derecho y la mitad del hígado. Actualmente está en cuidados intensivos. La trágica muerte del niño Josué, prospecto de béisbol, tiene consternado y con clamor de justicia a su padre y vecinos de la zona oriental. Duro porque ese niño nació ahí atrás, ese niño un buen muchacho, niño pelotero, cumpliendo 10 años, el día a día, eso da duro. Eso está con tal, uno está echado a perder con la muerte de ese niño. Es un niño que va de su casa a la pelota. Eso tiene que romper el corazón a cualquiera, que tenga hijos, familiar, cualquiera. La Policía Nacional investiga el fatal suceso para identificar y arrestar a los desaprensivos. La provincia sur y este del país fueron reforzadas inmediatamente, inició el mes de diciembre. Tras informes de inteligencia sobre el perfil sospechoso de una embarcación en las costas del sur del país, la DNCD, la Armada y otras agencias del Estado iniciaron la operación en la que confiscaron 429 paquetes de cocaína. Las autoridades montaron un cerco operativo que permitió interceptar la lancha a varias millas náuticas de Salina. En su interior viajaban 3 dominicanos identificados como Randy Genao, Jorge Luis Félix y Ángel Raúl Genao García. Como resultado del despliegue de las fuerzas conjuntas y combinadas, se logró interceptar la lancha a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas con 3 dominicanos a bordo y 15 pacas, conteniendo en su interior un total de 429 paquetes de la presunta droga envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos. La embarcación de unos 23 pies de eslore, equipada con 2 motores fuera de borda, se hundió debido al mal tiempo que afecta a la zona. Sin embargo, las autoridades lograron recuperar los paquetes de droga, 2 GPS y otras evidencias fundamentales para la investigación. El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional para determinar si hay otros implicados en estas redes criminales cuyo modo operativo es traer drogas en lanchas rápidas a territorio dominicano procedentes de Sudamérica. El personal detenido, la sustancia y equipos fueron entregados a miembros de la Dirección de Control de Drogas en presencia del Ministerio Público para los fines procedentes. Según datos de la DNCD, solo lo que va del 2025, las autoridades han logrado incautar 30.000 kilogramos en el territorio nacional y con apoyo internacional otros 17.000 kilogramos para un total de 47.236 kilos, equivalente a 47.3 toneladas. Los detenidos en Baní fueron entregados al Ministerio Público para que se le conozcan medidas de coerción. Los otros ya tuve que comprar 5 tanques de agua y tuve que dar 500 pesos. Por segunda semana consecutiva, los familiares del sector de Villa Duarte en Santo Domingo Este dependen de camiones cisternas privadas y compras constantes a otros proveedores para suplir el preciado líquido que no llega a sus hogares. Estos aseguran que aunque han intentado comunicarse con las autoridades correspondientes para solucionar la problemática, no han recibido respuestas sobre cuándo será restablecido el servicio de agua potable. Ay, en una cisterna comprando. Bien, tengo que comprar un tanque ayer. Miren, no tengo nada que ponerme, toda la ropa sucia. Una señora enferma, yo soy una señora enferma. Por ahí tengo el bastón. Pero vamos a agarrarnos de Dios, que yo sé que el presidente va a mandar el agua. Los afectados explican que la situación se ha vuelto insostenible, especialmente para personas mayores y hogares con niños, quienes deben destinar parte de su presupuesto a adquirir agua diariamente. El agua tiene muchos días que no viene. Ahora mismo tuve yo que comprar ese tanque de agua, 100 pesos tuve yo que dar por ese tanque de agua ahora, porque estamos secos completamente, no hay nada. Nadie tiene agua por aquí. ¿Y le dicen que hay problema de tubería? No sabemos nada, no sabemos qué es lo que pasa. Estamos viviendo demasiado mal ahora mismo con esta agua. Desde la otra semana pasada no ha venido. Estamos secos en el barrio. Demasiado crisis hay.
Mientras esperan una solución, los moradores piden a las autoridades intervenir con la mayor brevedad posible para restablecer el servicio y evitar que la situación continúe agravándose. Bueno, señores, hemos llegado al final por el día de hoy. Agradecer la sintonía. La gente está en un ambiente ya, ¿verdad? Pese a todos estos casos que se están ventilando en la justicia, esto quizá ha apagado un poquito o ha mermado un poquito las festividades. Sin embargo, ya sabemos que en esta semana la gente ya está como en modo más en preparativo para lo que viene para el 24, para el 25, fin de año, y ya la gente lo que está es en modo más fiesta que otra cosa, aunque sabemos que todavía, por supuesto, hay casos que se están ventilando y la gente siempre está pendiente a los hechos noticiosos, y para eso estamos nosotros, para, por supuesto, siempre llevar los contenidos de último minuto y que usted, por supuesto, esté orientado y orientadas como debe ser a través de esta cadena televisiva, pero también de nuestras redes sociales de orientación semanal. Gracias, y el próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes.